Saludos de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Capitol Hill, en la ciudad de Oklahoma City. Greetings from Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Capitol Hill in the city of Oklahoma. En esta ocasión vamos a ver a Primera de Pedro. We're going to look to 1 Peter en el capítulo 1, en chapter 1, en los versículos del 3 al 9, verse 3 to 9. Y el contexto de esto principalmente va a ser el versículo 3, al principio de esta narración, to the very beginning of this narrative. This is going to be our focus. Este va a ser nuestro enfoque. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Blessed be the Father and Lord of our, and God of our Lord Jesus Christ, que según su grande misericordia, according to his great mercy, nos hizo renacer para una esperanza viva. It brought us to a new birth in a living hope por la resurrección de Jesucristo, for the resurrection of Jesus Christ. Entonces, este va a ser el principal enfoque de nuestra reflexión. This is going to be the main verse of our reflection. Y voy a empezar para decir, my first statement in this context será, el contexto social da forma a la fe. Social context gives shape to faith. Y la fe, en faith, da nueva forma al contexto social. And faith reshapes the social context. Habían pasado ya varias décadas después de la muerte y resurrección de Jesucristo. There have been a few decades from the time that 1 Peter was written. La primera epístola de Pedro fue escrita. Muchos creen que pudo haber escrita. Some believe that could have been written. It could have been written somewhere in the year of 63, in the common era of after Christ. En el año 63 pudo haber sido después de Cristo. This was just 1 year. Esto sería un año antes del martirio de Pedro, just before the year that Peter was a martyr in Rome. Pero a otros comentaristas, but other commentaries, ponen la fecha de este libro, the date of this epistle, all the way up to the year 90 during the Common Era or after Christ. Algunos otros ponen la fecha de esta epístola en el año 90, hasta el año 90, durante el primer siglo después de Cristo. De modo que esto es muy importante, this is very important, porque el año 63, in year 63, fue antes del 70, obviamente, and obviously 63 comes before the great event of the year 70, when Jerusalem and its temple was destroyed. Y naturalmente este es una fecha muy importante en el año 63 porque naturalmente es el año anterior al evento que vino a radicalmente a transformar el contexto de Palestina o de la tierra de Jerusalén, cuando el templo y la ciudad fue destruida por el imperio greco-romano, when the Roman armies came and destroyed the city and the temple. Pues entonces durante este tiempo, so in this time, whichever time could have been, cualquier tiempo que pudo haber sido, los cristianos en este tiempo, the Christian communities, the believers, the first followers of Jesus, the Christ, tenían una relación ambivalente. They were in an ambivalent relationship with the society at large, con la sociedad en general. Y esto significa que estaban viviendo como un grupo en un polo opuesto al resto de la sociedad en general. They were living in opposite poles to the society at large. Las referencias, por ejemplo, en Primera de Pedro, the references of 1 Peter, en capítulo 1, versículo 17b, in verse 19b,
que se conducieran con temor el tiempo de su peregrinación. The reference to a community that is a pilgrim community, expatriados, indica la distancia de estos creyentes con la sociedad alrededor de ellos, indicate the distance between this community, these small communities of followers of Christ, with the society at large. Da la impresión, and it gives the impression, and here's the other scripture in chapter 2:11, amados, ya los exhorto como a peregrinos, their friend urge you as foreigners and exiles. Y da la impresión, it gives the impression que ellos fueron rescatados no como la tradición bíblica hebrea, not what the Hebrew narrative from exiles. It gives the impression they were actually into exile. They were rescued into exile. Ellos fueron rescatados al exilio. Por lo tanto, and so, 1 Peter presenta un reto a nosotros. And so this epistle, in the times in which it's written, to our days, to our present time in which we are living as a Christian community, como nosotros en nuestro tiempo presente estamos viviendo en nuestra comunidad, como la Iglesia de Cristo, as the Church of Christ, the Christian Church, nos trae un reto. It gives us a challenge, un reto bastante pronunciado, porque los cristianos, al considerar la acción social de la iglesia, as we consider the social involvement and actions of the church, que es fundamental para el discipulado, being fundamental for the discipleship, por la manera en que Pedro escribe a esta comunidad, by the way that Peter writes to this community, in a very passive way. And if you look, you can look at chapter 2, verses 13 through 21, in which Peter is asking the people to be submissive to the king, to submissive to the emperor, to submissive to the structure that is in place. Está Pedro exhortando a los creyentes en el capítulo 2, versículo del 13 al 21, a ser sumisos al rey, sumisos al emperador, sumisos a la estructura social que estaba impuesta. Y luego en el capítulo 3, and then in chapter 3, is talking about wives, está hablando a las esposas de ser que se sometan al esposo, that, you know, the wives be submissive to the husbands, y sin indicar absolutamente, excepto en la cuestión de los esclavos, in regard to the slaves, whether the owner was good or bad with them, they have to be submissive in that way. Y esto nos trae un conflicto a nosotros en nuestros días. This creates a conflict. Es evidente entonces, is evident then, que estos creyentes a los que Primera de Pedro escribe, these believers to which Peter writes, vivieron una época de una estructura social, live in a time of a social structure que era jerárquica. It was very pronounced hierarchic society, y patriarca, and very patriarchal society. Del tipo de poder, the type of power that hace uno o dos domingos pasados, last Sunday or the Sunday before, que estábamos nosotros, we were mentioning the power that is coercive, that is imposing, that is oppressive, that limits the potential of the citizenship of the members of society. Es el tipo de poder que es opresivo, que limita el potencial de los miembros de la sociedad. Y este era el poder, and this was the power in which these people were born and were raised, and they knew nothing else, y no sabían otra cosa. Por lo tanto, Pedro les exhorta a ser sumisivos, pero con la única objetivo, with the only objective, de ser un ejemplo como el de Cristo, ¿sí?
en la misma epístola, que hagamos todo sumisamente, siendo así con un ejemplo de Cristo. Entonces, que naturalmente en sus mentes, that in their minds was very fresh in the opposition that Christ went through and took him to the cross, y lo llevó a la cruz, y después regresa en su resurrección, and then comes back in his resurrection. La referencia a estas partes de Primera de Pedro, entonces, nos da una idea que la iglesia en este tiempo, the church in this time, the groups of believers in this time, in different places of Asia Minor, de acuerdo a la epístola de Primera de Pedro, de according to the First Peter epistle, pues no llegaron ni a entender ni a experimentar. They didn't come to even grasp the beginnings of understanding, nor experience and saw in their society las implications of the gospel of Paul. In Gálatas capítulo 3, in Galatians chapter 3, verse 28, en donde Pablo, escribiendo a los Gálatas, where Paul writes to the Galatians and says, ya no hay judío ni griego, there is no Jew nor Gentile, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No, there is no Gentile, there is no Jew, there is no slave nor free, nor male or female, for you are one in Christ Jesus. Esto es un pensamiento revolucionario en este tiempo. This is a very, very revolutionary thought in these times. ¿Por qué? Why? Porque verdaderamente es una amenaza a la estructura social en los que estos cristianos están viviendo. Is a threat to the social structure of the Greco-Roman Empire, y aún del templo, and even of the temple at that time. En este tiempo, si es que el templo estaba estructurado, even if it was before the temple was destroyed. La iglesia y la sociedad, the church and society, nos tomó, it took us más de 2000 años. It took us centuries later, more than 2,000 years, even, para empezar a procesar el concepto, to begin to process and the rising of groups in favor of social justices, to truly proclaim the rights of those people that did not have any, de los derechos de aquellos que no tenían ninguno, y esta semilla, so this was the seed that Paul planted, que Pablo plantó en el primer siglo, in the first century. Plantada en el primer siglo, y que nosotros empezamos a entender hasta nuestros días. And we start experimenting that. Nosotros tenemos los movimientos, so we have the movement of, in Latin America, por ejemplo, en Latinoamérica, sobre la teología de la liberación, Liberation Theology. Tenemos el movimiento en Estados Unidos, we have the movement here in the United States, de la misma tipo de pensamiento de liberación, the same type of thought of liberation, de la comunidad afroamericana, the community, African American community. Tenemos el movimiento, we have the movement de los derechos de la mujer, the rights of women that should be paid equal to men and given the opportunity to vote even at the beginnings of the 1900s to this date, a esta fecha. Y tenemos esa dinámica que en la sociedad se ha manifestado, so we have this dynamic that in society have been manifesting through centuries, a través de las siglos. Pero regresemos a Primera de Pedro. So let's go back to 1 Peter. A pesar de la manera que sumisa, even though 1 Peter seemed to encourage the Christian group of believers to be submissive to certain social structures, a ciertas estructuras sociales, las mujeres a los esposos, women to their husbands, los esclavos a sus amos, slaves to their owners. Hay una pequeña excepción. There is an exception that is not mentioned but is implied. Una excepción.
que es notable, it is notable exception. No hay mención alguna de los cristianos. There's no mention whatsoever that believers in those days, al ser sumisos a las estructuras sociales, even though they were submissive to the social structures, esposos y amos, husbands and owners, slave owners, tenían que abandonar su fe. They didn't have to abandon their faith. En nuestro tiempo, cuando el evangelio es entendido con ese sentido profundo de liberación, so in our times, we will have this conflict. Sin embargo, however, al reconocer lo específico, as we recognize in 1 Peter the specifics and the distance of the world in which it was written, al conocer lo específico y la referencia a un mundo totalmente diferente al nuestro, to recognize the specificity of this epistle and the otherness of the world in which it was written, la epístola transmite a través de barreras de cultura y de tiempo un nuevo mensaje de Dios al mundo. And even though this context in which it was written and the world in which they were so accustomed to live in relationship to, there is still a good news in this epistle. Hay buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. The gospel of Christ came to us through these pages, throughout the culture and throughout the times, and brings us the good news of Christ. Y eso es lo que nosotros quisiéramos enfocarnos. Primera de Pedro ofrece, obviamente, revela a nosotros, First Peter revealed to us, que a pesar del sufrimiento y del conflicto en el que los cristianos se encontraban en tiempos en los que se escribe la epístola, that even though the believers were going through these conflicts and sufferings, in the midst of that, el Cristo en el cual Dios se revela, God revealed in the Christ, nos trae a nosotros un nuevo nacimiento. It brings us to a new birth y una nueva esperanza, una esperanza viva. And it brings us a new living hope. Y en otras palabras, in other words, desde allá del tiempo del Génesis, from way back there in Genesis, when God began to be involved in the conflicts and in the struggles of humanity, en los conflictos, en los estragos humanos, here we are now in Christ. Aquí estamos ahora en Cristo, offering a new beginning to humanity, a nuevo principio, una nueva oportunidad a la humanidad. Para las primeras generaciones de cristianos, for the first generations of Christians and then, entonces tenemos que a las primeras generaciones de cristianos era muy claro entonces, it was very clear that this was a new birth, a new beginning. Esto era un nuevo nacimiento, un nuevo principio. Y esto es muy importante. This is very important for all of us that we have been born here in modern and postmodern times. Ahora que nosotros hemos nacido en tiempos modernos y postmodernos, que para la comunidad de los fieles, one was not born. Uno no era nacido en la comunidad de fieles. One was not born in the community of believers. Uno escogía relacionarse y conectarse con la comunidad de los fieles. One will choose to be in fellowship with the Christian community. Y muy seguido dejando atrás las buenas reputaciones de la vida pasada. And oftentimes, for instance, people that have wealth and have slaves will leave the reputation of a good life, quote unquote, and connect to the body of Christ, y conectarse con la comunidad de creyentes. Esto es muy importante. This is very important, porque nosotros, because all of us here, en el tiempo en el que hemos nacido, in the time in which we were born, hemos nacido en una comunidad cristiana. We have been born within the Christian community. Todos nosotros, por ejemplo, en mi caso como mexicano, todas las familias hispanas de Latinoamérica y en Estados Unidos,
hemos nacido en la tradición del catolicismo. We have been born in the Catholic tradition. Y muy seguido, oftentimes we said, if a person is a Mexican, he will also be a Catholic. Si una persona es mexicana, es católica. Entonces, and this, then, being born within this cultural religion, habiendo nacido en esta religión cultural, que es parte de nuestra cultura, se pierde mucho el sentido de haber empezado de nuevo, de haber nacido a una comunidad de creyentes y seguidores de Cristo. So then we experience again, in one time or another, to have come to the fellowship of Christ, but not like these people, no como esta gente, a menos que vengamos de un contexto totalmente diferente, unless we come from a completely cultural and religious background, we will not understand what this community was going through. Entonces no entenderíamos lo que esta comunidad estaría pasando. Vamos al capítulo 1. Let us go chapter 1 again. En el capítulo 1, versículo 3. In chapter 1, verse 3. Y yo quisiera que viéramos de el segundo párrafo, donde dice, and then the second paragraph, where it says, the second paragraph of the chapter, of the verse, según su grande misericordia, according to his great mercy, en versículo 3 and verse 3, nos ha hecho nacer de nuevo. He has given us a new birth para una esperanza viva, for a living hope, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, because of the resurrection and through the resurrection of Christ from the dead to life. La resurrección de Jesucristo, the resurrection of Christ, era el sentimiento vivo que atraía y que unía a esta comunidad y que celebraba a esta comunidad. Por lo tanto, so therefore we have, la esperanza es viva. We can conclude from this verse that hope is a living hope, porque está basada en la resurrección, because it's based in the resurrection of Jesus Christ, de Jesucristo. La esperanza es viva, hope is alive, porque la muerte no puede superarla, because death could not overtake it. En la resurrección de Jesucristo, here we have the proof of the resurrection of Christ. La esperanza vive and hope lives, porque incluso ante la tribulación, because even before the opposition in the life of Christ, as Christ faced tribulation, persecution, and humiliation, no retrocede ni se desmaya. It did not retract it, nor it became weak, sino que la esperanza viva es esperanza que da vida. But the living hope is a hope that gives life. Lo paralelo del nuevo nacimiento, the parallel of this new birth, está implicado la cita de Romanos capítulo 6, versículo 4. So, in Romans, the theologian, the theological theatrice of Paul, el tratado teológico de Pablo, que es Romanos, en el capítulo 6, versículo 4, chapter 6, verse 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como we were therefore buried with him through baptism into death, in order that, y luego tenemos lo siguiente, and so we have, Cristo fue resucitado just as Christ was raised from the dead, dentro de los muertos, fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en nueva vida. So because of that, we too might live in new life. Y esta es exactamente la implicación directa de esta porción de Pedro con la epístola de Romanos de Pablo. And so there's this direct connection between this portion of Peter to the community, the direction to Romans chapter 6. Lo paralelo de lo que es la escritura. The resurrection of Jesus es el fundamento, la resurrección de Jesús is the foundation for the new life of the believer. La resurrección de Jesús es el fundamento
para la nueva vida del creyente. Notemos el cambio de pronombres. Let us look at the changes of nouns en el capítulo 1, en chapter 1, versículos 3 y 4, verse 3 and 4. Si ustedes lo notan, I'm just going to point it out. Yo le voy a indicar. En el versículo 3, en verse 3 of this portion, tenemos nosotros, que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. En verse 3, chapter 1, verse 3, God has given us a new birth. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. En el versículo 4, en verse 4, Dios guarda nuestra herencia. God keeps our inheritance. Consequently, los creyentes han nacido de nuevo a una esperanza viva. Consequently, the believers, the community of the followers of Christ, have been born anew to a new hope. Y lo que preserva, and what preserves a todos los creyentes, to those believers en Cristo, in Christ, es la fidelidad, is faithfulness. Porque fe es fidelidad. Faith is faithfulness. ¿Qué quiere decir? What it means is que nuestra fidelidad a Dios, that our faithfulness to God, debe de reflejar y debe de ser, it must reflect and be, de la misma calidad de la fidelidad que Cristo tuvo, Jesús el Cristo tuvo ante la oposición en la que enfrentó. Por lo tanto, Dios le levanta de esa condición. And so in our limited and fragile condition as the believers of Christ, we are going to be preserved by our faithfulness, of the kind of faithfulness that Christ, Jesus the Christ, exhibit in facing his opposition and his tribulation to overcome into the resurrection. The same quality, porque esta calidad de fidelidad equivale, but this quality of faithfulness will also también participate en el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte. It's going to operate in us as in the same power of God, bringing up Christ from the dead. El poder que no es coercivo, the power that is not coercive, sino que el poder que es gentil, ¿verdad? El poder que es afable, el poder que perdura y permanece porque tiene una esperanza viva. And the power that in the living that is of the kind of power that is affable, that is that remains, and that is of the quality of the life of Christ, que es en la calidad de la vida de Cristo. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Amén.